Buenos días, chicas. Vamos a dar un minutito más para que se acaben de conectar sus compañeros. Buenos días, profe. Buenos días. Aidalis Gamae, ¿quién es? Creo que siempre me aparece con otro nombre. Olga. Gracias, Olga. Laura, todavía no está por aquí, Laura, ¿no, verdad? Guillermo. Ok, chicos, solamente para antes de iniciar la clase, el día domingo, el primer parte del grupo tiene prácticas. Ya les mandé qué material vamos a ocupar. Primero, bueno, ahorita la primera práctica no va a ser así como de mucha práctica porque pues apenas van iniciando, entonces hay que darles un poquito de teoría. Entonces por eso hay que llevar lápiz y pluma y una libreta para que empecemos con eso. Y vamos a empezar con lo más sencillo, por eso también les solicité una calculadora, su cinta métrica y vamos a empezar yo creo que con las colocación de inyecciones. Entonces, para que lleven precisamente las ámpulas de solución inyectable y las jeringas, por favor. Van a practicar con ustedes mismos para esa clase, entonces, para que se vayan preparados. Muy bien, chicos. Laura todavía no aparece por aquí, creo. Vamos a iniciar la clase. Les voy a compartir mi presentación. Con esto terminamos la última parte del temario de la unidad uno, que son las generalidades precisamente. Déjenme, vamos a aceptar acá a sus compañeros que están ingresando. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con los planos y los cuadrantes anatómicos, así como las posiciones anatómicas. Todo esto es bastante importante y lo vamos a retomar en las siguientes, bueno, en la práctica que vamos a tener este domingo y el próximo, precisamente con los planos, perdón, con las posiciones anatómicas que son importantes para cuando nosotros hacemos una valoración de cualquier índole en nuestro paciente. Entonces, bueno, les volví a poner aquí las definiciones de anatomía y de fisiología. Recuerden que anatomía pues va a ser la ciencia que va a estudiar la morfología como tal y las estructuras de los seres vivos y las relaciones que existen entre ellos. Vamos a ver en determinado momento que un órgano se va a relacionar con otro, por eso es importante nosotros saber la anatomía. Mientras que la fisiología, pues recuerden que va a ser la ciencia que va a estudiar todas y cada una de las funciones que va a representar o que tienen cada uno de los seres vivos de acuerdo a su composición. Y esto pues nos va a dar precisamente las funciones dependiendo de nuestro órgano que vamos a estudiar. Dentro de las posiciones, pues vamos a iniciar con esto. Varios ya les califiqué, más bien ya todos les califiqué esa parte de la tarea. Voy un poco atrasado, pero bueno, esta parte ya la califiqué y todos, la mayor parte tienen todas las posiciones. Existen muchísimo más, ¿sale? Pero las importantes son las que vamos a ver el día de hoy. Déjenme aceptar a sus otros compañeritos que se están anexando. Entonces, la primera posición importante pues es la de decúbito y la de decúbito se va a dividir en varias. Decúbito prácticamente es la posición que el cuerpo está tumbado horizontalmente, es decir, acostado, pero vamos a tener diferentes tipos de pacientes acostados y en sí el ser acostado se llama decúbito. Tenemos el decúbito lateral.
que es la posición en la que el cuerpo está tumbado de un lado, o sea, es decir, se acuesta de lado. Decúbito prono es cuando la posición se encuentra en el cuerpo está tendido sobre el vientre y el pecho, es decir, boca abajo. Y decúbito supino es cuando la posición en la que el cuerpo está tendido sobre la espalda, es decir, boca arriba. Entonces, para decir acuéstese boca arriba, acuéstese boca abajo, acuéstese de lado, vamos a tener que decir que el paciente está en decúbito lateral, decúbito prono y decúbito supino. Laura, por ahí ya se ingresó. Sí. Ok. ¿Continúo yo exponiendo, Laura, o expone usted? ¿Tiene mi presentación? Claro que sí. Si quiere, expongo. Muy bien. Iniciamos con su presentación entonces, Laura. Sale. Me tengo que exponer los planos, bueno, cuadrantes y planos anatómicos. Los planos anatómicos dice que es, bueno, como ahí ven en las imágenes, son superficies imaginarias que cortan el cuerpo en dos partes y se utiliza para estudiar estructuras. Solo se divide el cuerpo completo, no aplicable en órganos, o sea, no vamos a partir el cuerpo, bueno, un órgano en una línea imaginaria, nada más es para las estructuras, un cuerpo completo. Así es. Ahí tenemos el plano sagital, plano coronal, plano frontal y transversal en los planos anatómicos. Okay. Aquí donde dice que solo aplica el cuerpo completo, en el caso que vamos a ver ahorita nosotros, en general se va a partir así. Pero cuando ustedes vayan viendo los distintos tipos de órganos, si yo agarro el corazón, también lo voy a poder partir en un plano sagital, en un plano coronario y en un plano transversal. ¿Por qué? Porque al momento de yo partir un órgano en su momento, voy a ver, si lo parto en un plano sagital, pues voy a ver la parte derecha y la parte izquierda del corazón. Si yo lo parto en un plano coronal, voy a ver la parte anterior del corazón y la parte posterior del corazón, ¿sale? Y si yo lo parto transversalmente, es como si partiera una naranja a la mitad, voy a ver lo que hay arriba y lo que hay abajo. Entonces, también un órgano se puede aplicar estos planos anatómicos, sin embargo, para fines ahorita de esto en general, es el cuerpo humano en completo, para que nosotros podamos entender cómo se va a partir precisamente estos planos anatómicos en los distintos órganos cuando ustedes vayan viendo cada uno de estos. Y continuamos, Laura. Sí, si me pasa la otra. Claro que sí. Aquí ya se ven cada uno de los planos, que está el plano sagital, plano coronal o frontal, plano transversal u horizontal. El plano sagital divide el cuerpo en dos partes, izquierda y derecha, en dos mitades simétricas. Una persona parada y justo en medio se parte izquierda y derecha. Plano coronal o frontal divide el cuerpo en anterior o ventral y posterior o dorsal, una parte de enfrente y la de atrás. Plano transversal u horizontal divide en dos mitades el cuerpo no simétricas, parte superior, coronal o parte inferior. Entonces, cuando ustedes parten en un plano sagital, pues es prácticamente partir el cuerpo a la mitad. Al principio de anatomía les mostré la pintura o el dibujo de Leonardo da Vinci, que era el hombre donde se encontraba con las manos hacia arriba y las manos extendidas y lo partía en varios planos. Leonardo da Vinci precisamente pensaba en la división de este cuerpo que era armónico. De hecho, si ustedes parten los cuerpos, como lo estamos viendo ahorita con estos planos, pues es armónico. El plano sagital prácticamente va a ir desde donde nosotros tenemos el hueso frontal y partimos la mitad de ese hueso frontal, va a pasar de un lado hacia otro, donde están nuestros ojos, la parte de la nariz, la mitad de la boca y hacia abajo, donde va a partir precisamente lo que es la tráquea, la parte del esternón, hacia abajo donde está el abdomen, que también va a servir esa línea imaginaria sagital
para nuestra división de cuadrantes abdominales, en este caso cuando veamos los 4 cuadrantes, hacia abajo. Entonces ustedes van a tener una parte derecha y una parte izquierda. Nosotros en su momento lo llamamos hemicuerpo derecho y hemicuerpo izquierdo, porque existen diferentes enfermedades que pueden pasar de un lado hacia otro. Entonces por eso es importante saber que su plano sagital vamos a precisamente aportarlo a la mitad del cuerpo. Y existe el cuerpo derecho y mi cuerpo izquierdo. En el caso de los planos coronales, precisamente, se llama coronal o frontal, más que frontal es coronal. ¿Por qué? Porque es como si pusieran precisamente una corona. Entonces, lo que van a hacer precisamente ahí es ver la parte anterior o ventral. Se llama ventral por el vientre. En sí lo vamos a referir precisamente como una parte anterior y una parte posterior o dorsal. Ahí le faltó una R. Dorsal por la parte de la columna dorsal. Entonces, solamente al momento que ustedes parten un cuerpo, van a ver la parte anterior y la parte posterior del cuerpo. Lo mismo pasa que si parten un órgano, en este caso el ejemplo de un órgano grande, el corazón, pues lo van a partir también en un plano coronal y van a tener la parte anterior y posterior de su cuerpo. Y tenemos un cuadro transversal u horizontal. Este pues va a dividir en 2 mitades, pero es una mitad hacia arriba y una mitad hacia abajo. Pero este plano transversal pues es precisamente a la mitad del cuerpo humano, ¿sale? Entonces, si ustedes lo planean más arriba, también es un plano transversal, pero en sí para fines ahorita anatómicos en general, es a partir de la mitad del cuerpo y superior e inferior, es como lo vamos a estar viendo nosotros. Muy bien, continuamos, Laura. Ejes y líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo se emplean para estudiar la mecánica articular. Es casi lo mismo que los planos, bueno, así como se llaman eje sagital, eje transversal, eje frontal. El eje sagital atraviesa de la cabeza a los pies, el eje transversal de lado a lado, el eje frontal de delante hacia atrás. Entonces, prácticamente, como ya nos dijo, son las líneas imaginarias y ya lo estábamos viendo en los planos anteriores, solamente que se llaman ejes. Muy bien. Aquí creo que nos faltaron unos, permítame tantito, les recomparto mi presentación de nueva cuenta. Bueno, ya nos dijo parte de la planimetría, que es el estudio precisamente lo que estamos viendo. El plano frontal, pues es que el que estábamos viendo precisamente, lo partimos o coronal, como si fuera una corona, mitad de cuerpo de un lado hacia otro. Tenemos otro plano que se llama plano lateral. Este es muy fácil, se pegan hacia una pared y solamente lo que vamos a ver es parte de la mitad, más bien parte externa o lo más externo del cuerpo humano. Entonces se llama lateral izquierdo y lateral derecho. Entonces es lo único que vamos a ver. Otros planos es superior e inferior. Entonces es como si pegáramos la cabeza en el techo y tenemos la parte superior y la parte inferior o podálica, cefálica, arriba, podálica por los pies abajo, ¿sale? Entonces como si tocáramos los pies con el piso y la cabeza con el techo. Entonces parte superior o cefálica y parte inferior o podálica. Es importante que nosotros sepamos estas referencias en este caso de estos planos de cefálico y podálico, porque cuando nosotros nos referimos a la anatomía, vamos a decir en algún momento, bueno, vamos a mencionar el sistema respiratorio desde arriba hacia abajo. Para no decir arriba y hacia abajo, vamos a referir la estructura del sistema respiratorio de cefálico a podálico o caudal, es decir, hacia abajo. Entonces vamos a empezar que con la boca, la nariz, la faringe, lo que es la laringe, la tráquea. Entonces estamos empezando en un orden. Entonces para eso nos sirven este tipo de planos. El plano transversal, que es el que ya nos había comentado ahorita su compañera. ¿Sí me están escuchando bien o tenemos interferencia? No se escucha. No. Se le corta. Sí, espérenme tantito. Déjenme ver, permítame tantito, chicos. ¿Ya se escucha un poquito mejor? Creo que ya me marcó que ya no está inestable.
Sí, perfecto. Sí, ya se escucha mejor. Perfecto, es que ya no los veía. Entonces tenemos el plano transversal horizontal, que es el que ya nos había comentado su compañera. Partimos a la mitad del cuerpo, superior e inferior, y nada más. Quedan los únicos que nos faltaban de los planos. ¿Mande? ¿Podría repetir lo anterior, lo de superior e inferior? Ah, muy bien. Los planos superiores Desde e ahí se fija inferiores. Tenemos aquí entonces que la cabeza pega al techo y entonces se llama superior o cefálico. Cefálico precisamente porque tenemos la cabeza. E inferior, que es cuando toca los pies con el piso, y se llama podálico, y en algunos otros libros lo llaman caudal. Caudal porque es parte de la colita, digámoslo así, pero en sí no tanto lo referimos como caudal, sino podálico. Digo, cuando nosotros referimos en el orden de los órganos de arriba hacia abajo, vamos a decir de cefálico a podálico, es decir, de arriba hacia abajo. Para eso nos sirven este tipo de planos. ¿Alguien me puede decir la importancia de saber los planos que estamos mencionando? Los planos, la planimetría. ¿Para qué nos sirve la planimetría, chicos? Vanessa Alvarado, ¿para qué usted cree que nos serviría saber la planimetría? Vanessa. Se fue. ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Vanessa se fue, no está. Para poder saber en qué situación del cuerpo está una lesión. Efectivamente, creo que es Montserrat, ¿verdad? Si no mal lo leí. Sí, Monse, efectivamente, es para saber dónde está una lesión. Más que para saber, es para la descripción de una lesión, en dónde va a estar precisamente. Y aparte de saber las lesiones, más que nada es para nosotros el estudio de la anatomía. Como les dije, también los órganos se van a cortar en planos. Entonces, cuando yo vea un plano en un corazón, voy a decir, ese corazón está partido en un plano sagital, en un plano coronal, en un plano lateral, ¿sale? Entonces, para eso me va a servir precisamente la planimetría, para yo estudiar la anatomía de los órganos, no solamente del cuerpo humano en grande, así como lo estamos viendo ahorita con estos tipos de planos, sino en un propio órgano. Para eso me va a servir. Y ver las estructuras que se encuentran adentro, porque si ustedes cortan la naranja a la mitad, pues van a ver lo que hay en la mitad derecha y en la mitad izquierda. Lo mismo pasa con el cuerpo. Yo lo corto y entonces tenemos qué hay en la mitad derecha y qué hay en la mitad izquierda. No es lo mismo un lado que el otro, recuerden, porque si yo lo parto a la mitad, yo tengo del lado izquierdo prácticamente la mayor parte del corazón y del otro lado solamente tengo los pulmones, ¿sale? Si yo lo parto en el abdomen, como lo vamos a ver ahorita en los cuadrantes, pues de un lado tengo parte del intestino grueso, pero una parte, y del otro lado tengo otra región del intestino grueso o del colon. Entonces, para eso nos van a servir este tipo de planos. Muy bien. Continuamos con su exposición, Laura. Bueno, después vienen los cuadrantes y división del abdomen. Bueno, dice que el abdomen se fragmenta en diversas formas. Una línea vertical y otra horizontal pasa por el ombligo y divide en 4 cuadrantes. En mi abdomen superior derecho e izquierdo y en mi abdomen inferior derecho e izquierdo. En cada cuadrante se encuentran órganos que se deben conocer para un adecuado examen físico del abdomen. En mi abdomen derecho superior está el hígado, vesícula biliar, cabeza del páncreas, parte del riñón derecho, glándula suprarrenal derecha y partes del tubo digestivo. En mi abdomen izquierdo superior está el vaso, lóbulo izquierdo del hígado, cuerpo y cola del páncreas, parte del riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda, partes del tubo digestivo. En mi abdomen inferior derecho está el ciego y apéndice, ovario y trompa derecha, polo inferior del riñón, uréter derecho, colon ascendente y canal inguinal. En mi abdomen inferior izquierdo
se encuentra el colon, sigmoide y parte del colon descendente, ovarios y trompa izquierda, polo inferior del riñón, uréter izquierdo y canal inguinal. Bueno, los cuadrantes y la división del abdomen es justamente para eso, para que podamos hacer, bueno, y sepamos dónde están los órganos y podamos hacer un examen físico de abdomen. Bien. Algo que importante aquí es que esos cuadrantes, como ya nos dijo su compañera, es para la exploración física. Para eso yo voy a dividir el abdomen, para que me sea más fácil cuando yo vea parte de las patologías del abdomen, yo ubicar precisamente a la exploración dónde se encuentra cada uno de los órganos que nos acaba de mencionar su compañera, y yo entonces decir, pues le duele en en el hemiabdomen del lado derecho superior, pues se encuentran todos estos órganos que nos acaba de mencionar su compañera. Si le duele en el hemiabdomen inferior izquierdo, entonces más o menos sé qué órganos se encuentran en esa parte. Entonces nos sirve para la exploración física y además quirúrgicamente nos sirve para poder realizar las incisiones quirúrgicas en el abdomen. Entonces para eso nos sirven precisamente estos cuadrantes. Muy bien. Liz Baby, ¿a usted cuál de las dos formas, como nos está mostrando aquí su compañera, de 9 o 4 cuadrantes, cuál sería la mejor forma para ubicar algún tipo de dolor abdominal o alguna enfermedad en el abdomen? ¿Con cuál cuadrante se quedaría? ¿Con los que hay 9 o con los que hay 4 para la identificación de algún órgano? Yo creo que con los 9 cuadrantes porque es más específico los lugares. Así es, efectivamente, Lisbeth, gracias por su respuesta. Efectivamente, es más fácil aprenderse los 4 cuadrantes porque solamente diríamos en mi abdomen derecho superior, inferior, en mi abdomen izquierdo superior e inferior. Es muy fácil aprenderse esos 4 cuadrantes, pero en sí, para la exploración y para ser un poco más detallados, nos vamos a aprender los 9 cuadrantes, ¿sale? Es más fácil, digo, es más difícil aprenderlos, aunque tienen casi los mismos nombres, solamente hay que repetirlos. Es más fácil encontrar precisamente las patologías, las incisiones quirúrgicas, el dolor específicamente cuando nos lo describen los pacientes, cuando nosotros lo dividimos en estos 9 cuadrantes. Entonces, para cuestiones de exploración física es mejor este. En el caso, por ejemplo, que vean esto, como les dije, hay una línea que divide a la mitad del cuerpo y es la que sigue precisamente del esternón hacia abajo, hacia la sínfisis del pubis y continúa pues en los órganos genitales para dividir del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sale? Entonces, esta misma línea se va a continuar para nuestro cuadrante y la línea que dividíamos para la otra planimetría, que era el plano transversal, pues también lo está dividiendo aquí. Digo, es el ejemplo precisamente de los planos que estábamos viendo hace un momento. Pero para cuestiones, como les dije, de exploración física, de localización del dolor, para las incisiones quirúrgicas, pues los 9 cuadrantes son la más perfecta división que vamos a ocupar nosotros. Muy bien, Lau. Continuamos con su exposición. Y bueno, también se dividen por, bueno, los otros que vimos eran los cuadrantes, ahora están las divisiones por regiones. Está el hipocondrio derecho, en ese se encuentra el lóbulo hepático derecho, vesícula biliar, parte del riñón derecho, glándula suprarrenal, ángulo hepático del colon. En el epigastrio, bueno, ahí lo están viendo, tienen la imagen para que se vayan explicando, el epigastrio. Ahí está el estómago, el duodeno, páncreas, parte del hígado, aorta, vena cava inferior. Después sigue el hipocondrio izquierdo. En él se encuentran el vaso, la cola del páncreas, ángulo esplénico del colon, polo superior del riñón izquierdo, glándula suprarrenal. En el flanco derecho se encuentra parte del riñón derecho y del colon ascendente. En el mesogástrico se encuentra una porción inferior del duodeno, intestino delgado, vena cava inferior.
En el flanco izquierdo tenemos parte del riñón izquierdo y del colon descendente. En la fosa ilíaca derecha encontramos al ciego, apéndice, extremo inferior del ileón, ovario, desembocadura del uréter, canal inguinal. En el hipogastrio encontramos al útero, vejiga, colon sigmoides. En la fosa ilíaca izquierda, colon sigmoide, ovario, desembocadura de uréter y canal inguinal. Ok, entonces, nos vamos a aprender precisamente esos 9 cuadrantes. El hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio o mesogástrico. Me gusta más mesogastrio, suena menos difícil que decir mesogástrico. El flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda, ¿sale? Entonces, estas mismas líneas, cuando ustedes, bueno, vayan en segundo semestre, van a coincidir con otros cuadrantes importantes. Estos cuadrantes son superiores y son del tórax. Entonces, esta línea prácticamente que nosotros vemos es la continuación de una línea imaginaria que se traza en el tórax que se llama línea mamaria, ¿sale? Entonces, la línea mamaria que va desde donde encontramos la mitad de la clavícula hacia abajo pasa a veces por la línea donde se encuentra el halo de la areola que tenemos aquí o el pezón. No muchas veces no va a coincidir porque pues no son, digo, no es como el dibujo del cuerpo de Da Vinci que les mostraba en la primera clase, sino que pues todos somos completamente diferentes y a veces no estamos bien formaditos de un lado hacia otro. Entonces pasa por esa línea mamaria de la mitad de la clavícula hacia abajo y se continúa precisamente en el abdomen. Y es precisamente esta línea mamaria derecha e izquierda que va a dividir esta parte. Hacemos líneas transversales o planos transversales para poder dividir completamente nuestros 9 cuadrantes o regiones, como ustedes les gusten llamar, para nuestro abdomen, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿por qué se llama hipocondrio? ¿Por qué le pusieron hipocondrio? Vamos a ver, Heidit. ¿Por qué crees que le pusieron hipocondrios aquí a esta región, Heidit? Mm, ¿A qué te No suena sabré decirle. algo? Ok, gracias, Heidit. Mm, ¿O por qué te suena, Heidit, a que se llama hipocondrio? ¿O alguien a qué le suena hipocondrio? ¿Por qué creen que le pusieron hipocondrio? Bueno, Odalis. suena como ahí. Ah, ¿quién me dijo? Yetza, ¿verdad? Yo, profe Laura, Ah, digo que suena como, ¿cómo qué? Ahí te fue tu internet, creo. ¿O fue el mío? es que también no lo escucho bien. Ah, Yo digo que suena como a hipo. Como por las Entonces, costillas, como algo así. hipocostillas. Porque está ahí Ok. por las costillas. Ok. ¿Quién más da? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Porque está debajo. ¿Por qué está qué? Debajo. Debajo. Bueno, sí, efectivamente, hipo, porque está abajo de algo. Condrio en sí es uno, por las costillas y dos, por el corazón, que en sí el corazón está del lado izquierdo, pero pues prácticamente está precisamente del lado izquierdo abajo del corazón, entonces es abajo de costillas o abajo del corazón, por eso es hipocondrio, ¿sale? Epigastrio, bueno, gastro es estómago, entonces prácticamente la mayor parte del estómago pues la encontramos en el epigastrio. Ya lo demás pues es mesogastrio porque está en medio todavía hay una porción del estómago en esta región, e hipogastrio porque ya está abajo del estómago, entonces por eso los hipogastrios. Flanco pues porque es de un lado hacia otro. Y fosa ilíaca porque se encuentra un huesito. De hecho, si ustedes se tocan en esta región donde están las fosas ilíacas, van a tocar el hueso que se llama ilíaco o la prominencia de ese hueso. Entonces, ese huesito nos va a servir para precisamente identificar estas fosas ilíacas izquierda y derecha, ¿sale? Prácticamente para nosotros un ejemplo, para que vean la importancia del por qué los cuadrantes. Si yo quiero localizar la apéndice, tengo que hacer una línea imaginaria
desde donde encuentro el hueso ilíaco que más o menos encontraría aquí, trazo una línea imaginaria hacia lo que es la cicatriz umbilical y en el tercio medio, que más o menos sería por aquí, donde se traza esta segunda línea a la mitad o el tercio, perdón, el tercio inferior de la línea, de esa línea que yo imaginé, del ombliguito hacia lo que es el ilíaco, encuentro el apéndice. Entonces, si yo quiero descubrir que si mi paciente tiene apéndice, pulso en esa región donde les estoy describiendo, en la fosa ilíaca, le pulso, lo saco o dejo de pulsar o palpar la pancita y el paciente va a gritar de dolor porque ahí es donde se encuentra precisamente el apéndice. Entonces, esa es la importancia de que yo sepa precisamente este tipo de cuadrantes anatómicos para posteriormente yo hacer todas esas líneas imaginarias que yo les estoy describiendo, por ejemplo, esa que se llama la línea de McBurney o el punto de McBurney para saber si tiene una apendicitis mi paciente. ¿Sale? Hay otro punto, por ejemplo, acá arriba en el hipocondrio derecho, para yo saber que mi paciente tiene un evento agudo de una vesícula, entonces trazo precisamente otra línea imaginaria que va desde por acá, abajito de la axila, hasta nuestra línea umbilical, y en medio de esa precisamente pulso o palpo al paciente y entonces veo un punto que se llama Murphy. El Murphy es para saber si mi paciente tiene una vesícula agudizada. Entonces, esa es la gran importancia de que nosotros veamos este tipo de cuadrantes para posteriormente que entren ustedes a patologías quirúrgicas, en este caso, más que nada, pues identificar precisamente todos esos puntos, ¿sale? Entonces, hay que aprendernos todos estos cuadrantes. A mí me gusta más que se aprendan los 9 cuadrantes y el respuesta de examen precisamente son estos 9 cuadrantes anatómicos del abdomen. Digo, hay otros cuadrantes que son referidos para el tórax anterior y posterior y lateral del tórax, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos sistema respiratorio. Y son muchísimas más líneas y regiones. Muy bien. Continuamos, Laura. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento con lo que acabamos de explicar, chicos. Ninguna. Muy bien. Permítame tantito, Laura. Déjenme nada más pasar el instante antes de que se me olvide. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí queda claro lo que acabamos de explicar tanto Laura como yo? Sí, yo tengo una pregunta. Dígame, Rosa. Es que se me va mucho el internet y de repente me saca de la clase y ya no escuché por qué es hipocondrio. Ah, porque está abajo de las costillas o del corazón. Por eso es hipocondrio. Ah, ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda, Ah, ok, alguna otra muchas pregunta? gracias. De nada, Rosa. Muy bien. Vamos a conectarnos y a desconectarnos para tener los últimos 10 minutos de la clase y terminar casi la clase de Laura. Entonces, ahorita los veo en un segundito.